cabal representante de la escuela de pensamiento de Qumran. Tiene un compromiso con las leyes del país, con su independencia, resistencia al gobierno extranjero, resistencia al sacrificio extranjero en el templo, resistencia a todo lo extranjero, y Pablo es todo lo opuesto. ¿Qué dice San Pablo? Pablo dice lo opuesto. La vía de Pablo lleva el cristianismo a los gentiles. Pablo dice que todos somos iguales en Cristo Jesús. Pablo representa el cosmopolitismo helenístico. Pablo ha llegado desde la lejana ciudad de Tarso, años después de la muerte de Jesús, de un mundo de griegos y romanos. Es de buena familia y tal vez lejanamente relacionado con los herodianos. No rechaza a los romanos, al contrario, es incluso ciudadano de Roma y está protegido por su poder. Esos grupos contrarios a Pablo utilizan el mismo lenguaje de Qumran, llamándole un enemigo, un adversario, un embustero, un lenguaraz. Son las mismas expresiones que encontramos en Qumran. La disputa con los seguidores de Santiago resuena en las Escrituras. Cuando exhorta a abrir la fe a los gentiles en el templo, Pablo es rodeado por una multitud enfurecida de judíos que lo quieren matar. Los soldados romanos lo salvan. De la pluma de Pablo surge otro Mesías, respetuoso con el poder, que invita a poner la otra mejilla y a dar al César lo que es del César. Pablo no sabe nada de Jesús. Un hecho que parece conocer es que fue crucificado. No parece disponer de material íntimo, ni siquiera lo cita. Es muy sorprendente que alguien que vive en una proximidad tal y que tendría que conocer historias y haber oído relatos de otra gente, sepa tan poco sobre Jesús. La figura que Pablo sí conoce es la que revela cosas desde una morada celestial. La figura que él llama Cristo Jesús está en los cielos. Es el Espíritu Santo que le revela a Pablo este Cristo Jesús de los cielos. Por eso los grupos de Qumran se habrían referido a un personaje tal como un hombre de mentiras y cosas así, porque obviamente en una situación como esa el Cristo Jesús en los cielos se transforma en lo que piensas que debería ser. Entonces, ¿quién conocía al Jesús terrenal? Bueno, gente como Santiago, la persona que vivió con él, que ocupó su lugar y fue martirizado como parece que lo fue. Por eso, yo digo que una vez encontrado el Santiago histórico, en realidad has hallado al Jesús histórico. Pablo difunde su palabra fuera, lejos de la iglesia de Santiago. Una misión que se adapta mejor al mundo de los gentiles, griegos y romanos. El mensaje de un Cristo para todos, un Jesús más suave que el Mesías de los manuscritos del Mar Muerto. El vocabulario es el mismo, pero los conceptos se invierten. En lugar de agresividad encontramos pacifismo. En lugar de combatividad vemos reconciliación. En vez del mesianismo apocalíptico, tenemos un mesianismo espiritualizado. En vez de un Mesías guiando a las huestes celestiales en una guerra apocalíptica contra el mal de este mundo, vemos a un Mesías que hace milagros, a una figura sobrenatural. La respuesta es muy simple. El poder romano impuso un movimiento mesiánico no amenazador, no combativo y no agresivo que podría tolerar. Los manuscritos se rechazaron porque daban otra interpretación. La gente que conservaba estos manuscritos se negaban a ser parte de ese acuerdo. De hecho, eran muy contrarios y pagaron el precio final. Creo que una de las razones de que los manuscritos estuviesen en una cueva es porque nadie pudo regresar y recogerlos, lo que quiere decir que todos perecieron. Estamos en el año 67, cuando toda una generación posterior a Jesús muere. Los judíos se alzan contra el poder romano, espoleados por una profecía que anuncia la llegada de un nuevo gobernante del mundo. Él expulsará todo el mal de la tierra, pero el Mesías no viene. El Apocalipsis se torna en catástrofe y holocausto. El emperador Vespasiano arrasa Palestina. Los judíos son diezmados. Decenas de miles son crucificados, multitud de personas son asesinadas o llevadas como esclavos. Jerusalén arde, el templo es arrasado, sus tesoros saqueados.
En este holocausto, los escritores de los manuscritos desaparecen y la iglesia de Santiago se evapora. Lo que queda son las comunidades que Pablo había creado. Serán el modelo del futuro cristianismo y los evangelios. Sin el testimonio de ningún testigo ocular, escritos por apóstoles separados de la vida real de Jesús por una o más generaciones y por la grieta del holocausto. Los evangelios de Marcos y Lucas fueron escritos entre los años 70 y 90 después del alzamiento, el de Mateo entre el 80 al 100, y el de Juan más tarde incluso 3 o 4 generaciones después de Jesús. ¿Qué credibilidad tienen los evangelios? Un hecho crucial para los cristianos es la resurrección. ¿Cómo se describe esta? En Marcos, 3 mujeres ven a un joven vestido de blanco. En Lucas, 3 mujeres y 3 hombres ven a 2 hombres con trajes brillantes. En Mateo, 2 mujeres ven un ángel. Y en Juan, solo María Magdalena ve a 2 ángeles. Al compilar su Nuevo Testamento, la Iglesia de Pablo tuvo muchos testimonios contradictorios entre los que elegir, y mucho lo decidió la política del momento. La selección necesitaba tener un amplio atractivo y excluir lo que no agradase a los gentiles. Necesitaría afirmar una ruptura con el judaísmo y desviar la atención de la iglesia original de Jerusalén y trasladar cualquier culpa de los romanos en la muerte de Jesús a los judíos. Así, Jesús casi se transforma en un no judío. La única forma de mesianismo que Roma estaba dispuesta a aceptar era la forma que ahora llamamos cristianismo, que fue, de hecho, adoptada en el Imperio Romano en la forma que conocemos 300 años después. La única forma de judaísmo que Roma estaba dispuesta a aceptar es la forma de judaísmo que conocemos ahora. Y esas son contradicciones para el judaísmo. Es decir, el judaísmo fariseo que se adueña del judaísmo rabínico. Entonces, las contradicciones para el judaísmo son tan extremas como lo son para el cristianismo, porque ambas tienen la misma visión farisíaca hacia el poder romano que he estado señalando, y que es la de la aceptación. La estrella de la profecía es utilizada por su fundador, un oscuro rabí. La mayor parte del mundo no ha oído jamás su nombre, Rabí Jochanan ben Zocha. Los judíos lo conocen, pero otros apenas lo conocen. Se dice en los materiales talmúdicos que salió de incógnito de Jerusalén en un ataúd en los tiempos de la guerra con Roma, entre el 67 al 70 después de Cristo. Él disparó una flecha al campo romano diciendo: el rabí Jochanan es amigo del emperador. Eso revela la orientación del partido fariseo. Estaban con los romanos. Entonces es llevado al campo romano y revela la profecía mesiánica a Vespasiano. Vespasiano es el futuro emperador romano y será quien destruya Jerusalén, el padre de una nueva familia imperial llamada Flavio. El líder, el general de los romanos. Sí, y le dice: eres el gobernante del mundo llamado desde Palestina para gobernar al mundo. Lo que ha hecho esta persona es aplicar la más preciada profecía de su pueblo al destructor de su pueblo, el destructor del templo y de su tierra natal. Nada podría ser más cínico ni más humillante. Pero, ¿qué hay en los manuscritos? En esos rollos tenemos la literatura de un pueblo que no se sometía. Podemos creer en la política del rabí Jochanan o en la de Jesús que sugiere poner la otra mejilla, o como dice Pablo, las autoridades romanas son aquellas que debes aceptar. Podemos creer que es una política pragmática y que era la más sabia para sobrevivir. Pero no puedes sino admirar a esa otra gente rebelde. Estemos o no de acuerdo con ellos, eran los mártires de la época. Los otros eran los acomodaticios. Y la razón de que no sobrevivieron es porque anhelaban la totalidad. La literatura que nos legaron y que ha salido a la luz son los manuscritos. Nicea, año 324, 3 siglos después de Jesús. Constantino, el primer emperador romano en abrazar el cristianismo, convoca a los obispos. Existen disputas teológicas sobre la verdadera naturaleza de Jesús, hombre o Dios. Lo que decide Constantino se convertirá en la base del credo cristiano hasta hoy. En la auténtica tradición romana, por voto mayoritario de los obispos y por decreto imperial, Jesús se transforma en un Dios.
God from God, light from light, true God from true God. El rumbo iniciado por Pablo concluye: todas las voces disidentes son silenciadas. Los manuscritos del Mar Muerto hablan de hijos de Dios en plural. Son los perfectos, son la gente que cumple perfectamente con la ley. ¿Cómo se hubiese sentido el Jesús histórico de haber sabido que sería llamado el divino Hijo de Dios y el único? Creo que se había horrorizado, completamente horrorizado. Es todo lo opuesto a lo que él representaba o podía haber representado en la Palestina de la que hablamos. Las opiniones de Eisenman son ferozmente combatidas. Quizás sus ideas digan más sobre la Biblia que sobre los manuscritos del Mar Muerto, pero reavivan una antigua polémica. ¿Está la Iglesia en lo cierto respecto a Jesús? Cuando el misterio de Cristo se basa en la realidad histórica, surgen las dudas. Estos temas siguen siendo una cuestión de fe.